prendan sus cámaras. ¿Qué tal estuvieron sus jornadas en la Facultad de Medicina? Muy interesantes. ¿Sí? Qué bueno. Menos la de Parkinson. ¿Mande? Menos la de Parkinson. Sí, estuvo muy aburrido eso. Y no porque estuviera aburrida, creo que era la que muchos esperábamos como con más ansias, pero la chica que lo presentó le dio pánico escénico, entonces se puso muy nerviosa. El interés de Pero en general, Parkinson, donde lo ajá, nos atienden, dieron, es en el Instituto Nacional de Neurología. Ahí sí van a ver el buen manejo del Parkinson. sí, pero el resto estuvo muy chido. Y después, ustedes también pueden sugerir pláticas para esas jornadas, temas que les interesen, porque luego les ponen cada plática. Ya, bueno, ya no vemos una semana, vamos a continuar con esto, que ya nos quedan la siguiente semana y creo ya, ¿no? Porque ustedes salen de vacaciones de Semana Santa y después ya viene el examen. Entonces, tenemos que platicar un poco de aspergilosis, si nos da tiempo de histoplasmosis, toxoplasma y tenia. Al menos son esos temas que sí me gustaría revisarlos con ustedes. Entonces, vamos a empezar con aspergilosis en esta clase. Aspergillus es un hongo muy común en la clínica, como ustedes pudieron haber leído. Ya ven que hay muchísimos tipos de Aspergillus. Habitualmente el Aspergillus está en el medio ambiente, en todas partes, pero es muy raro que den pacientes con sistema inmune competente, ¿no? Ustedes leyeron que tiene que haber dos características principales para que pueda dar aspergilosis o este tipo de infección. La primera, obviamente, pacientes inmunosuprimidos. Lo más común en pacientes inmunosuprimidos donde van a haber aspergillus va a ser en pacientes oncológicos. Y el segundo punto son con pacientes o con personas que ya tuvieron alguna enfermedad pulmonar o que tienen alguna enfermedad pulmonar. Cuando vimos tuberculosis, yo les había platicado que si el paciente que tuvo tuberculosis queda con esas cavernas, las cavernas o esos hoyos en los pulmones es donde puede crecer aspergillus. Aunque el paciente ya sea competente a nivel inmunológico, si le quedó un daño pulmonar, en este caso por tuberculosis, puede tener también aspergillus. Y hay otra serie de enfermedades que de manera muy general se llaman neumopatías intersticiales, donde el tejido pulmonar cambia. Es un poco más duro, es un poco más rígido, estorba mucho para el intercambio gaseoso. Entonces, en esa serie de enfermedades pulmonares también que se llaman neumopatías intersticiales, también aspergillus puede ser común. Entonces, estas son las dos características de los pacientes que tienen aspergillus. O son inmunocompetentes, pero con un daño pulmonar previo, o son deprimidos a nivel inmunológico, inmunosuprimidos y también puede dar la infección. Porque les digo, aspergillus hay por todas partes. Y por ejemplo, aspergillus es una de las causas por las cuales no se permiten plantas o llevar flores a los hospitales. Las macetitas, las plantitas, las flores que venden en ramos pueden tener aspergillus, es común este hongo. Y si nosotros la metemos al hospital y el paciente está inmunocomprometido, aspergilosis segura. Por eso estas reglas de los hospitales de no permitir en ciertas áreas, aunque habitualmente es una regla general para todas las áreas del hospital, de no permitir macetitas, plantitas y florecitas porque hay aspergillus en este tipo de objetos, ¿vale? Entonces, ustedes leyeron que Aspergillus es una gran cantidad de honguitos, ¿no? Aquí nos dicen que son unas 900 especies, pero la más importante, y es de la que vamos a hablar en esta clase, es Aspergillus fumigatus. Esa es la que más común afecta
a seres humanos. Ya les dije, está por todos lados, pero sobre todo, obviamente, suelo y materia orgánica. Volvemos a esas plantitas o a esas florecitas, ¿no? Que por eso están prohibidas. Pero también puede estar en los depósitos de agua. Entonces, por eso es importante también luego lavar los tinacos con cierta frecuencia, porque ahí se acumula mucho este hongo. Bueno, muchos hongos, pero de los más importantes, pues obviamente aspergillus. También es importante las regaderas, también limpiarlas con cierta frecuencia, porque ahí se acumulan hongos, obviamente, muy común, de manera común, perdón. Y obviamente si el paciente tiene alguna enfermedad, les digo, pulmonar previa o es inmunocomprometido, pueden ser focos de infección. Ahora, ¿por qué a la mayoría de las personas no nos da aspergillus si es tan común o lo estamos inhalando constantemente? Este hongo también se inhalan sobre todo las esporas. Entonces, las esporas son las que inhalamos, es transmisión vía aérea, obviamente, pero estas esporas son fagocitadas muy fácilmente por los alveolares. Los macrófagos alveolares en estas esporas reconocen esos patrones moleculares asociados a patógenos, se unen a esas esporas y los fagocitan. Y no va a haber infección. El problema es que cuando el paciente es inmunocomprometido, esos macrófagos alveolares o están en pequeña cantidad o no reconocen estas esporas, no son competentes a nivel inmunológico. Entonces, esas esporas empiezan a crecer y se empiezan a unir en el pulmón y forman las famosas hifas, que de seguro ustedes ya vieron las imágenes de las hifas, cómo se van uniendo y cómo forman como tronquitos o ramificaciones. Cuando fracasó el macrófago, porque no se pudo fagocitar, se me fue el nombre, las esporas, están las esporas, y se forman hifas, ya entra la segunda célula en acción, que ustedes saben que son los polinucleares. El problema que entren nucleares, vaya aspergilos, ya por esas cifras, es que ya sabemos que aunque citar nucleares van a estar liberando dos sustancias que pueden dar, ya conocen, liberan gránulos secundarios, actualmente son proteasas y pueden dañar el tejido que está sano. Y también, en este caso, y esto es un dato interesante, cuando los polimorfonucleares o los neutrófilos atacan a los hongos, producen muchos radicales libres. Entonces, los radicales libres son también los que acaban dañando el pulmón. Pero les vuelvo a repetir, esto solamente pasa, este último dato que les estoy dando, cuando la infección es por hongos. Si el polimorfo nuclear ataca a una bacteria en el pulmón, no libera tantos radicales libres. Pero si ataca un hongo, la producción de radicales es alterada de manera extracelular. Entonces, aunque el polimorfo nuclear sí es capaz de parar esa infección por hongo, en este caso por aspergillus, que no pudo parar el macrófago, si hay efectos adversos. Les digo, el mismo polimorfo nuclear por sus gránulos secundarios y por los radicales libres daña el tejido pulmonar. Entonces, este es un dato interesante que no habíamos visto en neumonías o en otras infecciones del pulmoncito. Y este esquema es bastante interesante, el que tenemos aquí en pantalla. De seguro vieron alguno parecido en sus libros o de donde leyeron el tema. Inhalamos obviamente las esporas del aspergillus, se meten al pulmoncito y lo primero que va a pasar es que el macrófago, con esos receptores de patrones asociados a patógenos, que aquí tienen nombres específicos, ahorita no nos interesan los nombres específicos, se unen a las esporas y los fagocitan. Obviamente también van a hacer toda la presentación de antígeno, ¿no? En las flechitas de abajo. Y si por algún motivo son muchas esporas que no se pudieron fagocitar o el macrófago es deficiente a nivel inmunológico para fagocitarlo, se mandan a llamar polimorfonucleares. Como en cualquier infección, el polimorfo nuclear llega y también fagocita las esporas y libera esos radicales libres y libera esas citocinas proinflamatorias, que es lo que va a dañar el tejido pulmonar.
Uno es el daño directo de la espora o del hongo como tal, como podemos ver aquí, que está pegada a la mucosa o a las células endoteliales del pulmoncito, a esos neumocitos tipo 1 y tipo 2, que aquí lo están ilustrando con la pared de un alveolo. Y otra cosa es la liberación de esos radicales libres y de esos enzimas lisosomales o gránulos secundarios que también van a dañar el tejido. Es decir, aquí tenemos un daño directo por el hongo y un daño indirecto por las células inmunológicas, en este caso por el polimorfo nuclear. Ahora, ¿qué pasa con el paciente si no pudimos evitar que el Aspergillus se diseminara y estuviera causando daño en el cuerpo? Hay varias enfermedades que son causadas por Aspergillus, no todas son neumonías o esa famosa aspergilosis. La enfermedad más común causada por Aspergillus, y pongan atención en esto porque van a tener pacientes mal diagnosticados por asma que realmente tengan Aspergillus, es esta variedad de la enfermedad que se llama aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esto siempre se los pregunto en el examen. Entonces, la primera variedad clínica o la primera enfermedad que va a provocar Aspergillus, si me evadió tanto la fagocitosis por macrófagos como por los polimorfonucleares, es esta aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se las empatizo mucho porque en México es común que muchos pacientes, entre comillas, diagnosticados con asma, realmente no tienen asma, tienen este tipo de enfermedad que se llama así, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y son los que son pacientes que sí les van a llegar como terapeutas con ese diagnóstico de asma y son pacientes igual que entre comillas les van a poner asma de difícil control o asma con exacerbaciones recurrentes. Entonces, cuando les llega un paciente así, y vean que no responde bien a los medicamentos y que durante la terapia les está cerrando, colapsando constantemente la vía aérea, sí es bueno mandarlo tal vez con un buen infectólogo para que descarte que en vez de asma tenga esta enfermedad que se llama así, aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿vale? Entonces tengan cuidado con esto porque sí se llega a confundir con asma, porque los síntomas son muy parecidos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta aspergilosis broncopulmonar alérgica? ¿Cómo se comporta? Lo primero o los síntomas que vamos a tener, obviamente, es dificultad para respirar como cualquier asma, ¿no? Cierra la vía aérea, está colapsando la vía aérea y obviamente el paciente siente esa disnea o esa falta de aire, ¿no? O que se ahoga. Segundo punto, que también es en común con el asma, hay sibilancias. Cuando ustedes escuchan el pulmón, que se les va a enseñar en sus clases de fisioterapia pulmonar, a soltar ruidos básicos en el pulmoncitos, van a escuchar este accesorio que se llama sibilante o sibilancias. Parece que está chiflando la vía aérea. Cuando el paciente mete y saca el aire, ustedes escuchan como un silbidito, que de ahí viene el término de sibilancias. Escuchan, es un ruido muy tenue, pero parece que está silbando o que el aire está rozando mucho con las paredes. Obviamente, ¿por qué se escucha esa sibilancia? Si la vía aérea está grande o no está cerrada, el aire tiene un diámetro muy amplio para circular y no choca con las paredes. Pero si por algún motivo, y ahorita vamos a ver ese motivo en la aspergilosis, la vía aérea cierra o es más pequeña, el aire roza mucho con las paredes y choca con las paredes. Al rozar y al chocar con las paredes, da ese sonidito o ese accesorio que se llama sibilancia o sibilante. Entonces, si ustedes llegan a escuchar sibilantes en sus pacientes, les está indicando que la vía aérea está cerrada o está colapsando. Siguiente dato, que este no es tan común en asma, y aquí sí les puede hacer pensar que no es un asma, sino que es otra enfermedad, o esta aspergilosis alérgica. Tos con moco. El asma sí puede haber tos, pero no es común que sea con moco o con secreción respiratoria. Si la tos que se presenta en esos pacientes, más allá si en ese momento está cerrando o no la vía aérea, es con mucha secreción o con mucho moco, hay que pensar en otra cosa que no es asma y puede ser esta aspergilosis. Y por último, y vean también este síntoma, fiebre.
como hay liberación de radicales libres, estos provocan también que haya aumento de la temperatura. No solamente las citocinas proinflamatorias provocan el aumento de temperatura. Los radicales libres, si son en exceso o en gran cantidad, como describimos que pasa en Aspergillus, pueden provocar de manera indirecta que aumenten también esos mediadores o esas citocinas proinflamatorias, que aumenten y que provoquen fiebre. Un paciente con asma no es habitual que tenga fiebre, es rarísimo que tenga fiebre. Entonces, imagínense un paciente con estas características. A veces tiene dificultad para respirar o esa disnea, el pulmoncito literalmente está silbando o tiene este ruidito, tiene mucha tos, pero tiene secreción o moco y aparte tiene fiebre. Lo más seguro es que la infección sea por Aspergillus o por un hongo y que eso es lo que esté provocando que cierre la vía aérea. Entonces, les vuelvo a repetir, les van a mandar muchos pacientes con asma como fisioterapeutas. Pero muchos de esos pacientes, y créanme, muchos de esos pacientes no son asma, es esta aspergilosis alérgica. Volvemos a lo mismo, aspergillus hay por todas partes. Y si el paciente tiene un daño pulmonar previo, aunque sea leve, o tiene algún inmunocompromiso, seguro el aspergillus ya lo invadió, ¿vale? Ahora, ¿qué causa ese cierre en la vía aérea? Algo que ya habíamos platicado en inmunología. Ya sabemos que cuando hay infecciones por hongos, el anticuerpo que se produce más es IgE. Ya sabemos también que IgE se pega mucho a los eosinófilos. Y al pegarse a los eosinófilos, el eosinófilo libera histamina, pero poquita cantidad. El mismo eosinófilo, al ser estimulado por la IgE, libera su proteína básica principal, que de seguro de esa proteína básica principal, si se acuerdan de las clases de inmuno, y esa proteína básica principal se va a fijar o se va a unir a otras células inmunológicas, basófilos, mastocitos e inclusive las plaquetas. Y ya sabemos que esas células tienen gran cantidad de histamina. Entonces, si se libera mucha histamina, lo que va a hacer es que se fija obviamente en el tejido conectivo del bronquiolo, pero sobre todo en las células musculares. Y el efecto de la histamina en las células musculares de esa vía aérea, ¿cuál va a ser? Broncoconstricción, se va a cerrar la vía aérea y es la que va a dar todos los síntomas. Entonces, les digo, sí tienen que tener este cuidado con eso, porque sí simula bastante el asma. La sintomatología, les digo, es muy parecida, aunque sí ya analizamos, tiene síntomas distintivos, pero el efecto va a ser lo mismo. El paciente va a sentir falta de aire, que se ahoga y esa disnea. Ahora, lo importante, y eso se resalta en este cuadrito que ya ustedes de seguro leyeron, es que esta alteración del aspergillus solamente se queda en el bronquiolo. Nunca daña el parénquima pulmonar, como vamos a ver en las otras presentaciones del aspergillus. Entonces, si se diagnostica de manera adecuada, si se da el tratamiento antimicótico específico contra el aspergillus, esto se quita y es de fácil control. Pero obviamente, si solamente estoy tratando el síntoma y no la causa, va a ser muy difícil que el paciente tenga buena recuperación o buena calidad de vida. ¿Por qué? Ahí está. Nunca invadimos parénquima pulmonar. Una aspergilosis broncopulmonar alérgica se queda en bronquiolos, pero nunca daña parénquima pulmonar. Entonces, eso es mucha ventaja. No invade más allá, no invade más profundo. ¿Vale? Algo que quieran agregar de lo que ustedes hayan leído de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y les digo, es la presentación más común de aspergillus que van a ver, ¿eh? Nada, continuamos entonces. Siguiente, aspergilosis pulmonar. Ahorita voy a regresar a los estudios. Bueno, no, de una vez. ¿Qué pasa con la aspergilosis pulmonar? Aquí el aspergillus no solamente ya se quedó en el bronquiolo, ya invadió ese parénquima pulmonar, ya está afectando esos neumocitos tipo 1 y tipo 2. ¿Cómo ve una radiografía
para sospechar que tiene aspergillus? Primero vamos, les digo, al estudio más sencillo, a la radiografía. Se van a ver infiltrados, que ya habíamos hablado en otras patologías, pero son infiltrados más gruesos. Como ustedes pueden ver, los infiltrados están pegaditos al corazón, a la silueta cardíaca o a la columna vertebral, pero estos infiltrados, espero que si vean el cursor, son más gruesos, se ven más blancos. Si ustedes recuerdan las radiografías que vimos para neumococo o para COVID, por ejemplo, neumonías virales y bacterianas, los infiltrados son más finitos, más transparentes, más diseminados. En este caso, los infiltrados por Aspergillus son más gruesos, son más concentrados, se ven más blanquitos. Cuando ustedes vean este patrón en una radiografía, y les digo, sobre todo en la parte media o para iliar, deben de sospechar que es por honguito. Ahora, nos vamos al otro estudio, que es el que ya les había mencionado, el ideal para valorar el pulmón. Una tomografía axial de alta resolución con ventana pulmonar. Al que vemos, vean las lesiones como son características. Ya habíamos dicho, si el macrófago y el polimorfo nuclear no me resuelven o no fagocitan las esporas forman hifas y son arborizaciones que llegan a ser macroscópicas, ya no son microscópicas, son macroscópicas. ¿Cómo se vería en un estudio? Las lesiones iniciales las vamos a ver viendo de frente a la pantalla a mano derecha. El parénquima pulmonar, lo que estoy señalando con el cursor, se ve un poco engrosado. Ustedes lo pueden ver como grisecito. Lo normal es que se vea negrito el pulmón en este tipo de estudios. Aquí ustedes lo ven grisecito. Y vean el entramado que hay. Cómo son las manchitas. Son como arañitas blanquitas. Esa es la lesión inicial. Pero si el aspergillus pulmonar no se radica y sigue creciendo obviamente el honguito, van a ver el tipo de lesiones que tenemos a mano izquierda, viendo de frente la pantalla. Se ven engrosados los alvéolos, se ve engrosado el parénquima pulmonar y tiene estas formas características o estas arborizaciones características. Esto es una aspergilosis pulmonar. Si no hacemos nada o no hay un tratamiento adecuado para detener estos aspergillus, llega la segunda lesión. Ya no solamente es una aspergilosis pulmonar, esos hongos literalmente se empiezan a juntar y a juntar y hacen una bola, un tumor de hongos, literal. Y ese tumor de hongos o esa condensación de hongos se llama aspergiloma. De seguro los aspergilomas sí los leyeron. Y que son los que habitualmente se forman en pacientes que ya tuvieron una lesión pulmonar. El caso más común en México, tuberculosis. Los aspergilomas se forman en las cavernas. Y ya habíamos dicho cuando vimos tuberculosis que las cavernas más comunes se quedan en la zona apical, donde empieza la infección por tuberculosis. Por lo tanto, los aspergilomas más comunes van a estar también en la zona apical o en la zona superior del pulmoncito. ¿De acuerdo? Pueden estar en cualquier parte del pulmón, sí, pero lo más común es en la zona apical, porque ahí ya había una lesión previa. ¿Qué pasa con estos pacientes que ya llegan a esta aspergilosis que ya es invasiva, que ahora sí me afectó el parénquima pulmonar? Los datos van a ser un poco diferentes. La tos va a ser más constante. Van a tener disnea, pero no va a ser una disnea porque me esté cerrando la vía aérea. Es una disnea porque ya me dañó el parénquima pulmonar y el tejido que me ayudaba a absorber oxígeno ya es menor. Por lo tanto, voy a tener una disnea, pero ahora porque no puedo absorber, suficiente oxígeno. No porque esté colapsando, cerrando la vía aérea. Hay adelgazamiento. Este es un dato muy importante. Aspergillus es de las pocas enfermedades pulmonares que hacen que el paciente baje de peso rápido. Entonces, si se adelgaza el paciente. Otro dato, hemoptisis. Como ya el aspergillus invadió el parénquima pulmonar, tarde o temprano, así como está destruyendo neumocitos, va a destruir vasos sanguíneos de ese parénquima pulmonar. Y puede empezar a ver esa tos con sangre como la que habíamos visto en tuberculosis. Pero obviamente en este caso va a haber por aspergillus. Y secundario
a que obviamente se está absorbiendo menos oxígeno, al músculo le llega menos oxígeno, por lo tanto, y va a haber fatiga. Entonces, esos son los datos típicos cuando hay una aspergilosis pulmonar, que inclusive ya formó ese tumor de hongos o esa bola de hongos que se llama aspergiloma. Ojo, aquí dice, y sí es bien cierto, que algunos pacientes son asintomáticos, pero son los menos. Y esos pacientes que no presentan síntomas es porque o no formaron aspergilomas, si no había una lesión pulmonar previa, o porque la invasión del parénquima pulmonar es mínima y por lo tanto no interfieren con el intercambio gaseoso, no rompen vasos sanguíneos y no tenemos esos datos. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Vean cómo se ve un aspergiloma. Vean la radiografía para empezar. Muy diferente a una aspergilosis común y corriente a cuando ya formó esa bola. Aquí es más que claro, ¿no? Si ven la radiografía a mano derecha viendo de frente la pantalla, se ve literalmente la bola de hongos. O sea, aquí no hay pierde. Vean cómo se ve toda la masa. Se ve blanquita, la forma es irregular y sobre todo está en la parte apical. Eso es un aspergiloma, así de fácil se ve en la radiografía. Y aquí también tenemos los infiltrados parillares que habíamos visto en la otra. ¿Cómo se ve en esa tomografía de alta resolución con ventana pulmonar? Se ve la masa también, la pared engrosada, la forma es irregular y es grandota, vean el tamaño que tiene, y está hueca. Es decir, aquí en una tomografía axial de alta resolución, sí podemos ver que aunque sea una bola de hongos, el centro está hueco, no está en una masa sólida al 100%. Entonces, si ustedes llegan a ver esta masa, es un aspergiloma, sí o sí. Obviamente, todo este parénquima donde está esa bola de hongos ya no me sirve para intercambio gaseoso. Y ustedes van a notar, si son observadores, viendo a su paciente que tenga esto, que la expansión de su pecho, la expansión torácica va a ser menor en la zona donde está el aspergiloma. Por ejemplo, viendo a este paciente que tiene el aspergiloma en el pulmoncito del lado derecho, si ustedes son observadores y ven al paciente respirar, que es su inspección, van a ver que la zona apical derecha del pulmoncito, perdón, la zona apical derecha del pulmón expande menos y hay una simetría en movimiento. Siempre vean la simetría del movimiento. Aunque el pulmón obviamente tiene diferencias por la silueta cardíaca que se apoya más del lado izquierdo, la expansión mecánica del pecho tiene que ser pareja o simétrica. Si ustedes por algún motivo ven que la expansión del pecho de su paciente es asimétrica y que una emitórax se expande más que otro o menos que el otro, según lo quieran ver, puede haber una masa ahí o puede haber alguna patología. El aspergiloma habitualmente siempre es unilateral, por eso en inspección sí se van a poder dar cuenta. Es raro, tendría que tener súper mal el pulmón o sus defensas del paciente, que los aspergilomas sean bilaterales. Sí pueden ser varios, pero habitualmente es de un solo lado. ¿Vale? Ahora, ¿qué se hace con los aspergilomas? Tratar un aspergiloma es un volado. ¿Por qué es un volado? 50% de posibilidad que salga con tratamiento conservador, en este caso los antimicóticos, 50% que no matemos al hongo con ese tratamiento conservador y que se tenga que hacer cirugía. Los aspergilomas son masas, son tumores finalmente. Me están estorbando para la función del pulmón, sobre todo para intercambio gaseoso. Si no los puedo matar con antimicóticos, que los tratamientos son largos, al menos 6 meses, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en este caso el cirujano de tórax se mete y lo tiene que extraer. Entonces, ¿por qué platico esto? Si el paciente está con tratamiento antimicótico, porque vamos a ver todavía si ese aspergiloma o esa masa desaparece, mientras duran esos 6 meses mínimos de tratamiento, el paciente va a tener esos síntomas, esa disnea, esa fatiga, esa falta de aire. ¿Cómo entran ustedes como terapeutas? En este caso, y es muy parecido a COVID, van a tener que hacer ejercicio aeróbico. En estos pacientes con aspergilosis pulmonar y obviamente con el aspergiloma,
no hay buen intercambio gaseoso. Habíamos dicho que por eso presentan esa disnea o esa falta de aire. La única manera, mientras esa masa va reduciendo de tamaño con el tratamiento antimicótico, de que el paciente absorba más oxígeno y que no tenga tanta esa disnea, es con ejercicio aeróbico, ¿no? Todo el tejido pulmonar, obviamente, que no me está afectando el aspergillus y esta masa, esta aspergiloma, tenemos que hacer que funcione bien al 100% para absorber oxígeno. Y la única manera, como habíamos platicado en COVID, que me ayuda a absorber más oxígeno es con ejercicio aeróbico. Sí o sí. ¿De acuerdo? Entonces, ejercicio aeróbico vital en estos casos de aspergilosis pulmonar y con esta aspergiloma. Dos, obviamente donde está la masa, ya habíamos visto que ustedes lo van a notar a la inspección, el pulmoncito no se expande bien, se expande menos. Es menos flexible, es menos elástico y no se está metiendo bien el aire por ahí. Entonces, en esta zona únicamente, no en todo el pulmón y no tampoco en los dos pulmones, solamente en la zona donde está el aspergiloma, van a utilizar técnicas de expansión torácica. Porque también de eso nos sirve por si no responde bien a antimicótico y lo van a meter a quirófano para quitar ese cacho o ese tumor, nos va a servir para preparar al paciente para que esa mecánica ventilatoria, en este caso de los pulmoncitos, de las costillitas, no se pierda y se recupere rápido después de la cirugía. Entonces, aquí técnicas de expansión torácica válidas. Y por último, aunque sería raro, también tienen que manejar técnicas de presión positivas o técnicas que favorezcan el flujo expiratorio. Técnicas que, aunque la honguita esté invadiendo el pulmón, les permita mantener la vía aérea abierta. Eso sería su manejo básico. Obviamente les digo, dependiendo del paciente son sus características, ¿no? Pero al menos estos pacientes tienen que llevar ejercicio aeróbico, técnicas de expansión torácica y y técnicas de autopip, si es necesario. Ya si lo van a operar, aparte de esto que le trabajaron al paciente, le tienen que trabajar esas técnicas de tos perulizada que también habíamos platicado en neumonías bacterianas complicadas, ¿no? Le tienen que enseñar a toser a su paciente sin dolor, para que saliendo de la cirugía no acumule secreciones y no le vaya a dar una neumonía ahora por una bacteria o por un virus. Entonces también estos pacientes, esto sí, cuando ya les vayan a decir que se va a manejo quirúrgico para extraer ese aspergiloma, sí técnicas de tos perulizada, ¿vale? ¿Qué más podemos ver en estos pacientes? Hay pacientes, y también lo debieron de haber leído, que tienen aspergilosis pulmonar diseminada. Si se dan cuenta y vean bien la radiografía, ya no la distribución típica que habíamos visto de aspergillus, que era parillear, ¿no? O pegada a la silueta cardíaca y a la columna. Vean esta radiografía cómo se ve. Todo el lado derecho del pulmoncito, la parte del medio, la parte basal, tiene sus infiltrados gruesos, blanquecinos que habíamos dicho, pero es todo. Ya no respeta solamente la parte central, ya se diseminó en muchos lóbulos, tanto basales como mediales. Esta es una aspergilosis pulmonar diseminada. Estos pacientes, aunque no van a llegar a manejo, habitualmente tienen mucha disnea. En este caso de estos pacientes con aspergilosis pulmonar diseminada, también una base del tratamiento de sus pacientes tiene que ser ejercicio aeróbico. Estos pacientes muchas veces salen del hospital con oxígeno, son los menos afortunadamente, pero pueden salir con oxígeno y ustedes van a ser los encargados de que esos honguitos se mueren, porque sí se van a morir. Estos seguros se mueren con el tratamiento antimicótico, mientras ustedes los desensibilicen de disnea. Y la única manera de desensibilizar de la disnea, vuelvo a redundar, es con ejercicio aeróbico, no con técnicas de fisioterapia pulmonar. Y son pacientes que van a ver a largo plazo. Estos pacientes, por ejemplo, de aspergilosis pulmonar diseminada, al menos los van a ver un año. Entonces, es todo un año de manejo. Ya después de que se mueran los bichos, si ustedes los hayan trabajado bien, obviamente el paciente ya no va a tener disnea, no va a tener necesidad de oxígeno
y hasta ahí cumplieron su objetivo como fisioterapeutas. Son los menos de los casos, esta aspergilosis pulmonar diseminada, pero también los van a ver, tanto hospitalizados como por su consulta externa. Entonces, aspergilosis es bastante común. Les digo, que no se diagnostique como en el caso de asma. Digo, en México hay mucha asma que no es asma, es por otros motivos, y aspergilosis es uno de los motivos más comunes, pero les van a llegar esos pacientes. Les digo, ustedes también duden de los diagnósticos que les lleguen, ¿no? Y búsquenles algo más, sobre todo si su paciente no está respondiendo bien a los tratamientos farmacológicos o a su tratamiento fisioterapéutico. ¿Qué más leyeron ustedes de aspergilosis, compañeros, en estos 3 minutos que nos sobran de sesión? ¿Quién me aporta algo que les haya llamado la atención, obviamente en el área de fisioterapia? O ya no están leyendo, ya están más de vacaciones que en el semestre. Muy bien, Alejandra, adelante. Yo leí que hay bueno, puede llegar por una angioinvasión, o sea, esta misma diseminación si llega al sistema nervioso, ya es de que mortal, o sea, sí es 100% mortal, entonces eso me llamó mucho la atención, y es por más que nada las toxinas que liberan las hifas, como la gliotoxina, la hemolicina, sustancias que afectan a la actividad mucociliar y así, básicamente destruyen el tejido hasta llegar a, pues, lo vascular, ya de ahí si se diseminan y si llegan al sistema nervioso, pues ya es fatal para el paciente. Muy bien. Es rarísimo, pero ya es rarísimo que pase esto. Habitualmente Aspergillus se queda en vía respiratoria, ya sea en bronquiolos, en parénquima pulmonar, y ya es rarísimo que se disemine vía hematógena. Si se llega a diseminar vía hematógena, órganos que le encantan a Aspergillus, aparte del sistema nervioso central, que sí, si llega al sistema nervioso central es de mal pronóstico, es también riñoncito y intestino grueso, si no me equivoco. No me acuerdo qué intestino, pero creo que es intestino grueso. Porque también estos aspergilomas, y también es raro, se pueden formar en el intestino y ocluyen y causan datos de pseudooclusión a los pacientes. Y también llegan a manejo quirúrgico para quitar esa pseudooclusión, pero es rarísimo. En el riñoncito llegan, pero habitualmente no quedan los pacientes con enfermedad crónica, con enfermedad renal crónica terminal, sino quedan con una insuficiencia renal que es aguda, es temporal, buen pronóstico. Pero sí, ya es rarísimo que llegue al sistema nervioso central. Yo nunca he visto un paciente con aspergillus con afectación al sistema nervioso central. Sí, ya son casos muy, muy raros y sí, si llega a pasar, si se disemina vía hematógena, es mal pronóstico. Muy bien, gracias Alejandra. Entonces me despido de ustedes, ya nos sobran segundos. Ahora sí nos vemos el martes de manera presencial y vamos a platicar de histoplasmosis y de toxoplasma, ¿de acuerdo? Lean esos dos temas, histoplasma y toxoplasma, ¿no? Toxoplasma ya es un parásito, vamos a empezar a comentar parásitos, ¿vale? Entonces tengan bonita tarde y nos vemos el martes, compañeros. Gracias, doctor, igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego.